algo que me tengo que dar cuenta inmediatamente es el número de incógnitas que hay. ¿Cuántas incógnitas podemos tener nosotros acá? 3, 4. Me mandó. Para mí también. 6. Todos son Sí, incógnitas, 6. ¿no? ¿Cuántas incógnitas máxima puedo decir que hay acá? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? V 10. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Recuerden, una ecuación tenemos que tener para resolver un sistema con n incógnitas, tenemos que tener n ecuaciones. El problema aquí resulta es que las ecuaciones no nos van a ser suficientes. ¿Y en qué? Bueno, que posiblemente podríamos echar mano de las ecuaciones y mirar cómo podemos resolver esto, pero va a ser bastante largo y dispendioso. Entonces llega un punto en el cual observamos este nodo IR1, IR es la corriente que ingresa, es igual a la corriente I sub B más IR2. ¿Listos? ¿Y por qué este nodo es bueno? Mirad, porque resulta que la corriente IE2 es una corriente de fuga, y esta corriente de fuga es la única que va a estar aquí alrededor de 10 a la menos 6 o de 10 a la menos 9. Es decir, es una corriente que es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, técnicamente, si esta corriente es muy pequeña, yo puedo decir que esta I sub B es despreciable comparado con IR2. ¿Sí? Entonces, I sub B es despreciable. Y lo vamos a tener en cuenta. IR2 y IR1 es aproximadamente igual a IR2. Si R1 y R2 son aproximadamente iguales, significa que estas serán las mismas corrientes I, ¿cierto? Por lo tanto, este circuito que yo tengo acá es como si R1 y R2 estuvieran en serie. ¿Listos? Esta es una suposición que nosotros tenemos acá, ¿sí? En el cual nos ayuda a simplificar bastante el hecho de encontrar un modelo para este sistema. Ustedes recordarán en circuitos que podían encontrar entonces el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. ¿Sí? El equivalente de Thevenin era una fuente de voltaje con una resistencia, y el equivalente de Norton era una fuente de corriente con una resistencia de cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo me paro acá en este punto? Y quiero mirar cuál es su equivalente. ¿Cuál es el equivalente? ¿Listo? Entonces, para este sistema que está acá, que en realidad va a ser como si fuese una sola corriente I, esto es R1 y esto es R2, yo quiero encontrar el equivalente. Entonces, este equivalente es encontrar, si yo me paré en este punto, quiero ver cuál es el voltaje que está acá, ¿cierto? Entonces, el voltaje de Thevenin es este, que está aquí en este punto porque es el voltaje que me da el sistema, ¿vale? ¿Cuánto es este voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin es igual a R2 por VCC sobre R1 más R2. ¿Listos? Ahora, si yo estoy aquí parado, yo quiero ver cuál es la resistencia equivalente. Cuando ustedes
utilizan Thevenin tienen que matar la fuente, ¿cierto? Pues ustedes cuando matan esta fuente, ¿cuál es la resistencia equivalente? Es como si ustedes estuvieran viendo este R2 acá en paralelo con R1, R2, y esta sería la resistencia técnica porque ustedes están equivocados. Con los dedos en la nariz. La resistencia de Thevenin es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Listos? Entonces ahora lo que voy a hacer es reemplazar este circuito por su equivalente. Me quedaría la fuente que es VTH, que es el voltaje de Thevenin, y la resistencia de Thevenin acá. Y dejo el mismo transistor. ¿Listos? 40 minutos ya. Con esto he simplificado mucho todo mi análisis. ¿Sí? De esto que está acá encuentro el equivalente de Thevenin y con este equivalente de Thevenin reemplazo este valor aquí, este valor lo reemplazo aquí y puedo encontrar ahora sí mi análisis de circuitos. ¿Listos? Vamos a hacer entonces encontrar mi subset acá. Si yo tengo un VTH y tengo RTH ¿qué debe hacer? Entonces, primero, el transistor sigue teniendo acá sus nodos y los marcamos C, E y B. Este sigue siendo el voltaje colector emisor, VCE. Este sigue siendo VBE. Y este sigue siendo VBC. ¿Listos? Y esta corriente es corriente del emisor, esta corriente es la corriente del colector y esta corriente que va ingresando por la base se llama corriente de base. Comparado con este circuito, hemos eliminado tener que encontrar IR1 y IR2 y hemos simplificado a algo más sencillo, tener aquí la corriente de la base. Por lo tanto, seguimos entonces con la misma estrategia. Pongamos acá y hagamos una malla para encontrar la corriente de la base. ¿Listos? Tendría menos VTH, que es el voltaje Thevenin, más la resistencia de Thevenin multiplicado por la corriente de la base, más el voltaje base emisor, más la corriente del emisor multiplicado por la resistencia del emisor es igual a 0. Esa resistencia del emisor otra vez nos generó un problema, ¿cierto? Pero sabemos que si utilizamos la ecuación que la corriente del emisor es igual a beta más un veces I sub B, la reemplazamos, obtenemos entonces que menos VTH más RTH por I sub B más el voltaje base emisor más beta más sus veces I sub B por RE es igual a 0. Ojo, I sub B las factorizo y despejo. I sub B es igual
RTH, que es el voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor, todo esto lo divido entre RTH, que es la resistencia de Thevenin, más beta más 1 veces la resistencia del emisor. ¿Listos? Es igual a beta veces I sub B. Podemos decir que la corriente del colector es aproximadamente la corriente del emisor, así que hallamos la vez I sub B cuando hallamos la corriente del colector. Puedo hacer una mallita por acá y digo menos BCC más I sub C por RC más el voltaje del colector emisor más I sub E por RE es igual a 0. Quiero encontrar el voltaje colector emisor, porque en realidad los más importantes son este y este. Son los más importantes para encontrar. Despejo BCE es igual a ¿quién? A BCC menos I sub C por RC más I sub E por RE. Si alguien dice, no, es que estos son aproximadamente iguales, I sub C es aproximadamente igual a I sub E, y me colocan esto, BCC más I sub C por RC más RE, está bien, no hay ningún problema. Esto está correcto. Esto se puede utilizar esa aproximación. Y ya tengo aquí mi BCE. ¿Listo? Para este ejercicio encontremos I sub C y BCE. ¿Listos? Se tendremos el examen. ¿Listos? Semana Santa, ¿cuánto es? Después del parcial. Sí. Sí. Abierto. Abierto. Para resolver esto, primero lo que me doy cuenta es que la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente de la base más la corriente del terreno. Y en el libro se les explica que esta corriente es muy pequeña, porque es una corriente de fuga que está dada por los contadores minoritarios. ¿Sí? Entonces, la podemos despreciar, por lo tanto, R1 queda aproximadamente igual a R2. ¿Qué significa esto? Es como si yo tuviese que este circuito, si estas dos corrientes son iguales, es que están en serie. Por lo tanto, yo hago la consideración acá de este circuito como si estuviera en serie R1 con R2. Entonces, para poder simplificar esto, obviamente, con esto alguien puede decir, profe, pero yo tengo acá que esto lo llamo IN y esto lo llamo IN, y lo puede resolver así. Con esta simplificación ustedes pueden empezar a resolverlos, pero ¿qué es lo que pasa si ustedes quieren hacerlo más fácil? Entonces técnicamente ustedes dicen, me paro acá en este punto que es la base y quiero mirar qué es lo que hay de resistencia que haber. Recuerden, en el examen que yo hice ustedes anteriormente había un condensador y decía
¿cuál es la resistencia equivalente? En la ecuación que la mayoría no la sacó, la parte de condensador, la R no era la que estaba al lado de quién, del centro. Era, si usted separa ahí en el condensador, ¿cuál es la resistencia equivalente que ve? ¿Sí? Esos son conceptos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué fuente ve y qué resistencia? Se llama equivalente de V. ¿Qué corriente ve y qué resistencia? Se llama equivalente de no. ¿Sí? Vamos a utilizar uno de los sencillos, equivalente de Thevenin. Equivalente de Thevenin es una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Si yo me paro acá, entonces digo cuál es el voltaje que veo entre este punto y pierdo. Y me doy cuenta que es que R2 por VCC sobre R1 es el divisor de voltaje. Y si yo me paro acá, recuerden que para Thevenin ustedes tienen que matar o tienen que aterrizar toda la fuente. Entonces yo coloqué esta fuente y la aterricé. La coloqué a tierra. Colocar la tierra es equivalente a la resistencia la mato acá. Y si yo estoy en este punto parado, quiero ver desde aquí, o mejor dicho, es como si estuvieran ustedes acá. Es lo que usted ve hacia acá. ¿Cuál es la resistencia equivalente? El paralelo R1 R2. Listo. Es por lo que vamos ahora nosotros colocar. En la primera clase nosotros nos dimos cuenta que la corriente de base es una corriente muy pequeña que está por orden de día a la menos 6 y a la menos 9. Y esa corriente que como es muy pequeña y generalmente, si ustedes se dan cuenta, toda la corriente viene pasando el colector al emisor, ¿sí? Y esta viene y la corriente de base viene hacia adentro. Esta corriente tan pequeñita, ¿de dónde sale? ¿Cómo fue que es una corriente que estaba por los portadores minoritarios? ¿Se dieron cuenta de eso? Y eso se llama corriente de Hooke. Nada más así. 39 kilómetros por 3,9. Dividido entre 39 kilómetros los 3,9 más 3,9 kilómetros. Esta resistencia de Thevenin es equivalente a 3,55 kilómetros. ¿Listos? El voltaje de Thevenin es igual es igual a que R2 por VCC sobre R1 más R2. O sea, 22. Ok. Ahora, la corriente de la base ya la encontré. Es igual al voltaje de Thevenin, que son los 2 voltios menos 0,7, dividido entre la resistencia de Thevenin, que es de 3,55 kiloohmios, más 51, que es beta de 50 más 1, multiplicado por RE, que es de 1,5 kiloohmios. ¿Beta no era 100? La corriente de la base me da de 8.34. Entonces ahí está mal, ¿no? 38 microamperes. Si se dan cuenta, esta corriente siempre es pequeña, ¿sí? Y aunque nosotros la hayamos despreciado, aquí encontramos que tiene un valor de 8.38. Sí, profe, beta ahí no es 100. Sí. Ah, sí, perdón. 101. ¿Listos? Ahora, I sub C es igual a quién? A beta. I sub C Por es la igual corriente. a beta veces I sub B. A 100 por 8,38 por 10 a la menos 6. Y esto es igual a 0.84 miliamperes, dice ahí. Las mías me cuiden bebidas. ¿Listos? Lo puedo hallar con esta ecuación, ¿cierto?
BCE menos IC. Siempre. Esto es menos. BCE es igual a cuánto? A BCC menos I sub C. BCC ¿cuánto es? 12 voltios. 22. 22 menos I sub C, que es 0,84 por 10 a la menos 3 multiplicado por 12.5. Esto me debe dar aproximadamente 9.24 voltios. ¿Listos? 11.5. Con esto acá en mente, ya hemos hallado fácilmente lo que es el punto Q, ¿sí? Ahora la importancia es, ¿y para qué nos metemos en tanto lío colocarle aquí otra resistencia? Nos metimos en un lío colocando una resistencia acá y vemos que hay una estabilización. Y si yo le coloco otra resistencia acá, ¿qué tenemos? Vamos a hacer la intercomparación. Si beta es de 100, la corriente de colector es de ¿cuánto? 0.84 megahercios, que fue la que encontramos acá. La corriente de colector es de 12.34. Si duplicamos el beta, beta es igual a 100, Va a bajar más pasó de 0.84 a 0.81, el voltaje va a bajar. menos de un 0.5%. Pero la corriente va a subir. Y de 12.34 varió a qué? Sí, 12.69. O sea, Es casi decir, no afecta. no hubo variación. no afecta. Significa que el colocar una resistencia y otra resistencia me hace que el circuito sea más robusto. Ya me se está Le viendo. puedo cambiar el beta al doble, al 100%, y tengo cero variación entre corriente colector y voltaje colector. Yo no emisor. cómo puedo variar el beta físicamente. Es decir, que Variar ahora el lo beta que hemos aprendido físicamente. acá es Agregando que en nuestra resistencias. empresa podíamos nosotros comprar transistores baratos si utilizamos esta configuración, en vez de utilizar unos transistores que son militares, que son muy precisos y son muy costosos, ¿sí? Estos transistores generalmente son los que el DARPA en Estados Unidos manda a hacer, y cada uno de los países manda a hacer unos sistemas de amplificadores, sensores, etc., ¿sí? Para su uso, y después, cuando ya dejó de utilizarlos ellos, comercialmente los liberan. ¿Listos? Muchas de las aplicaciones biomédicas ustedes de pronto les han comentado, han visto, que han proveído del campo militar. ¿Sí? Y después cuando ya lo utilizan o ya dejan de ser una novedad, lo pueden liberar comercialmente. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? La saturación. La saturación en este circuito, ¿cómo se hace si yo cambié esto? La fuente, no hay ningún problema. Lo único que tiene que hacer es que una malla y decir, para saturación tenemos que menos BCC, que es la fuente que está acá, más la corriente de colector de saturación por RC, más BCE de saturación, que esto es igual a 0, más I sub E de saturación por RE, es igual a 0. Nuevamente decimos que I sub C de saturación es aproximadamente igual a la corriente de emisor de saturación, y BCE, perdón, I sub C de saturación es igual a BCC sobre RC más RE. El que haya colocado una resistencia 2 no implica que cambie mi corriente de saturación. Con el circuito anterior se mantuvieron iguales.
Y C de SAT es igual a ¿cuánto? 22. ¿RC cuánto es? Sobre 11.500. 11.500. 11, 10K más 1.5K. ¿Cuánto es 22 dividido 12.500? 1.1 miliamperes. Sí, 1.90. Comparado con la corriente colector que teníamos antes de 0.84, miren cómo la corriente quedó a 1.91, solamente el doble. Comparado con los circuitos anteriores, se va hasta 5 y 6 veces. Es decir, este circuito no me deja que la corriente del colector en saturación se dispare. Es más seguro este circuito. ¿Listos? Retroalimentación de voltaje. ¿Puedo borrar esto? ¿O lo están copiando? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo borrar? Relación de voltaje tiene algo interesante y que se utiliza el concepto, no en sí se utiliza el circuito mucho para los exámenes, sino el concepto. ¿Cuál es el concepto que se utiliza? La corriente, si este es el colector, este es el emisor y esta es la base, la corriente que está por acá es la corriente de colector, la que va ingresando el colector, la que llama corriente de colector. Pero esta corriente que está aquí en la resistencia, esta se llama IRC. ¿Por qué? Porque aquí tengo una corriente que es la corriente de base. Por lo tanto, la corriente que ingresa IRC es igual a las corrientes que salen, que son I sub B más I sub C. Uno de los errores que generalmente se cometen es que ustedes por concepto que la corriente del colector es la corriente que va en la resistencia. ¿Sí? Esto que está acá es un concepto que es importante que ustedes aprendan a utilizar. La corriente de colector está dada en miliamperes. ¿Sí? Si esta corriente está dada en miliamperes, y como sabemos la corriente de base está dada en microamperes, esta la podemos despreciar. Y como esta se desprecia, entonces decimos que la corriente de resistencia del colector es aproximadamente igual a la del colector. Lo importante aquí no es que de pronto, por suerte, nosotros hayamos colocado esta corriente en sub C, porque créanme que en los exámenes no van a salir eso. ¿Qué es lo que va a salir? Que cuando ustedes tengan una ecuación donde está indicada la corriente de base y vean que es difícil el circuito resolverlo, pueden aquí coger y despreciar esta corriente de base. Al hacer o despreciar esta corriente de base, se induce un pequeño error, pero queda más fácilmente de desarrollar el ejercicio. ¿Listos? Entonces, aquí podemos decir que esta es que IC, en vez de RC, es igual a ¿quién? A I sub C. ¿Listos? Entonces, vamos a resolver esto. ¿Por qué esta salvedad? Miren acá. Es sencillo.